Básicamente esto es una presentación de lo que yo trabajo en este momento, ¿verdad? Que son diagnósticos sociolingüísticos, diagnósticos de obsolescencia y cómo eso se plasma en la creación de materiales didácticos específicos para temas en concretos de enseñanza de la lengua. Bien, así muy rápidamente, pues consideramos entonces que el desplazamiento de lenguas estaría compuesto, digamos, por dos microprocesos, por decirlo así, simplificando muchísimo un fenómeno que es muy complejo, ¿no? La sustitución de los dominios funcionales, de las esferas de uso de las lenguas, y obviamente la ruptura de la transmisión intergeneracional. Y por el otro lado, ¿verdad? Como consecuencia, la reducción de la competencia lingüística en las nuevas generaciones de hablantes paulatinamente, y también como consecuencia de eso lo que se da en llamar obsolescencia estructural, es decir, la lengua empieza a sufrir procesos de cambio acelerados, ¿verdad? Que sí, que muchas veces son cambios también que pueden ocurrir en situaciones normales, pero estos son cambios acelerados, donde entonces la gramática se va simplificando, los sistemas fonológicos también sufren una reducción y el caudal léxico, por supuesto. Entonces, con este marco muy general, pues entonces les presento así la situación de Costa Rica. El proyecto que yo desarrollo básicamente trabaja con tres comunidades, una al norte de Costa Rica, que es el pueblo Maleco, en el territorio de Guatuso, luego con el pueblo Bribri en Talamanca, que el pueblo Bribri estaba asentado tanto del lado del Caribe como del lado del Pacífico de Costa Rica, pero el proyecto solo se desarrolla con la gente del lado Atlántico. Y luego con la lengua térraba, o naso, como les gusta llamar en realidad a los de la comunidad, que está en la zona sur de Costa Rica. Bueno, estas tres lenguas están en situaciones de vitalidad muy distintas. En el caso del térraba es una lengua sin hablantes en Costa Rica, es una lengua completamente desplazada, solamente tiene dos hablantes recordadores, uno de 80 años y otro de 100, y lo que recuerdan son expresiones hechas, palabras, etc. Pero la ventaja que tenemos es que la lengua térraba es una variedad de una lengua hablada en Panamá, en la que sí, ¿verdad?, existe todavía bastante vitalidad. De hecho, los maestros en el programa educativo son traídos de Panamá. Entonces trabajamos en la creación de materiales con los maestros panameños, pero los de la comunidad térraba están empeñados en que ellos quieren que se creen materiales en la variedad costarricense y no en la variedad panameña. Y entonces llevamos un proceso de reconstitución de la lengua a partir de las descripciones históricas. Y solamente llenamos vacíos con la variedad panameña cuando no está documentado en algún momento en la variedad costarricense. Pero de esa no le voy a hablar. En el caso del pueblo Maleco, entonces es un pueblo, es una comunidad pequeña de unas 500 personas, más o menos de esas 500 personas, 300 se consideran hablantes, con diferentes grados de desplazamiento. Es una lengua muy desplazada también, se divide más o menos en tres comunidades, o por lo menos así lo ven ellos, y el grado de desplazamiento se puede ver que es mayor en las comunidades de Margarita y Azul que en la comunidad de Tonquín, más o menos por una diferencia de 15 años. Pero ya la transmisión intergeneracional se rompió desde hace tiempo, ya no hay niños hablantes excepto dos, que incluso una de ellas es hablante nativa de Maleco y fue monolingüe hasta los 7 años, pero por una situación muy particular, ¿verdad?, de que la abuela la aisló del resto de la población para que no se contaminara. Entonces creó un hablante, ¿verdad?, que ya no hay hablantes menores de 15 años, por ejemplo, ¿verdad? En el caso del pueblo Bribri, es un pueblo muchísimo más grande, son unas 12.000 personas, se calcula que hablantes son el 65%, según los censos de población, que son muy problemáticos, sobre todo porque los censos de población nos dan las cifras de vitalidad por territorios. Entonces nos da la cifra de vitalidad del territorio talamanqueño en general, y la vitalidad es muy distinta de una comunidad a otra. Entonces, dentro del territorio talamanqueño tenemos comunidades como Alto Cohen o Alto Cachabre, donde los niños son hablantes nativos del Bribri, ¿verdad? Incluso tienen ciertos grados de competencia reducida en español, todavía la lengua fuerte es el español, pero comunidades también como Suretka, en la que los hablantes ya son de 50 años, ¿verdad?, por ejemplo, ¿verdad? Entonces está muy desplazada, y esto nada nos lo dice el censo. Entonces este tipo de cálculos más o menos, ¿verdad?, que realizamos a partir de observación y de conversaciones con las personas, para ir dándonos una idea de este panorama de vitalidad en las diferentes comunidades que nos lo dan los cuestionarios sociolingüísticos que se han realizado hasta el momento. Muy bien.
Entonces, a partir de estos diagnósticos, nosotros empezamos un proyecto de revitalización lingüística con esto, entendida como medidas para revertir, ¿verdad? Para frenar el proceso de desplazamiento o para revertirlo siendo muy optimistas. En las visiones más optimistas de la revitalización, incluso como meta con la creación de neohablantes, pero nosotros no tenemos esa meta, ¿verdad? Para nada, sino que preferimos decirla como intentar que el idioma siga presente en la vida de la comunidad en el grado en que los miembros de esta así lo deseen y que las circunstancias así lo permitan. Y además, el proyecto funciona a solicitud de las comunidades. Entonces, por ejemplo, en el caso de la comunidad Terrao, fueron miembros jóvenes de la comunidad que se acercaron al proyecto y nos pidieron que los incluyéramos en la creación de materiales didácticos, y así es como funciona el proyecto básicamente. Muy bien, básicamente en Costa Rica encontramos entonces estas dos medidas de revitalización. La oficial, que es la típica inclusión de las lenguas dentro del currículum escolar, se le llamó programa intercultural bilingüe, pero en realidad son 3 lecciones a la semana de lengua y 2 de cultura. Los maestros, el programa ya tiene más de 20 años de estar funcionando. En estos 20 años no se le ha dado ninguna formación a los maestros, que son solamente hablantes, pero nunca se les ha ayudado en formación de didáctica de la lengua, ¿verdad? Y la queja constante de los maestros también es que en estos 20 años no se ha producido material didáctico. En realidad eso es más o menos relativo. Sí se ha producido algún material didáctico con muy buenas intenciones, pero básicamente encontramos material didáctico creado por lingüistas de la escuela más, digamos, descriptiva. Entonces son descripciones de un grado técnico impecable, pero que nadie digiere, ¿verdad? Y de hecho los maestros tienen ahí los libros, los abren, leen el título y los cierran, ¿verdad? Cuando dice ergatividad, y ya no quieren saber nada, ¿verdad? O si no, nos llegan con la pregunta, ¿verdad? Que a mí me la han hecho. Carlos, ¿cómo le enseño a los chiquitos míos de 8 años la ergatividad? ¿Verdad? ¿Cómo se las explico? ¿Verdad? Porque claro, se están basando estos materiales de estos lingüistas. O si no, materiales creados por gente con formación en didáctica, más tal vez de educación, pero que no tiene ningún conocimiento de estas lenguas. Entonces son materiales terribles que no consideran en absoluto la especificidad de las lenguas. Por ejemplo, se crean materiales didácticos para enseñar los números, pero pensando cómo son los números en español y jamás pensando cómo son los números, el sistema numeral en estas lenguas, por ejemplo, o el sistema de parentesco como es en español. Entonces vamos a enseñarles a decir papá, mamá y abuelo, y no cómo es el sistema de parentesco tradicional, por ejemplo. Entonces tenemos esos dos grandes problemas, y de ahí surge entonces el proyecto de diversidad lingüística de Costa Rica, con esta meta, digamos, bastante ambiciosa si se quiere, con estrategias dirigidas a reactivar, dinamizar e incentivar la transmisión intergeneracional. Posiblemente no lo logramos, pero sí nos interesa el objetivo de dinamizar, ¿verdad? Y el uso del idioma dentro y fuera del ámbito escolar, precisamente porque eso es algo fundamental, desescolarizar la revitalización lingüística, en el espacio cotidiano de la interacción entre miembros de la familia o entre amigos, con la participación de hablantes con distintas competencias y edades. Entonces, queremos eso precisamente, ¿verdad? Que hablantes con diferentes competencias, con diferentes edades, se unan en espacios fuera de la escuela, pero también, como está el reclamo de los maestros de que no tienen materiales didácticos, pues que esos materiales los puedan usar también los maestros, ¿verdad? Entonces, que sean multipropósito. Muy bien, entonces me voy al material concreto de ejemplo. Muy bien. En las fases de la creación, nosotros en principio hacemos estos diagnósticos que les decía, y después hacemos la revisión de las descripciones disponibles acerca del tema de lengua y vemos cuáles son los vacíos de documentación. Hacemos documentación lingüística, pero exclusivamente para crear el material, ¿verdad? No para describir la lengua para los lingüistas. Eso es algo que nos interesa mucho. Hacemos la revisión, etc. Bueno, y tratamos siempre entonces de didactizar el tema meta que nos interesa para la creación del material, tomando en cuenta objetivos, propósitos, los destinatarios, y que sean lúdicos, obviamente. Muy bien, este es el ejemplo que les traigo, el juego de los números en Bribri. Bueno, el Bribri es una lengua esta con clasificadores nominales, entonces tiene diferentes sistemas de conteo dependiendo de la clase a la que se ascribe el sustantivo, ¿no? Entonces tiene como 11 clases, ¿verdad? Estas son solamente algunas: la clase humana, la clase redonda, la clase plana y la clase alargada. Y todos los sustantivos entonces tendrían que ascribirse a alguna de estas clases para poderse contar. El sistema posiblemente ya ha sufrido un proceso de obsolescencia incluso en los hablantes, digamos, tradicionales, puesto que a partir del número 4 las clases empiezan a igualarse, ¿verdad? Pero como no existen descripciones antiguas de la lengua, no sabemos si
efectivamente pasó ya por ese proceso de reducción. Lo cierto es que de 1 a 3 las clases son distintas y es bastante complejo porque aunque en principio hay 3 clases que tienen que ver con la forma del referente, pues es más complejo que eso. Por ejemplo, vean que la clase redonda incluye los mamíferos de cola corta o los mamíferos pequeñitos, pero incluye, por ejemplo, el oso perezoso, se tiene que contar con la clase redonda. Pero, por ejemplo, el chancho de monte se va a contar con la clase plana. Entonces, junto con las aves y los insectos, porque tienen alas, entonces se consideran planos. Las prendas de vestir, y luego la clase alargada, perdón, hay aves, insectos, y en la clase alargada es donde estarían los mamíferos de cola corta, los peces y las plantas. Bueno, con este sistema numeral en mente, hacemos el estudio de obsolescencia, que solamente les traigo una muestra, ¿verdad? Con 10 ítems. Entonces, hacemos ver cuál es el sistema numeral que manejan diferentes hablantes. El hablante más tradicional, que es un chamán, un médico tradicional, entonces nos muestra el habla más tradicional de todos. Hablantes conservadores, que son bilingües equilibrados, pero ya no son ese hablante tradicional, y los hablantes innovadores, que son niños de 14 años, que son hablantes de la lengua, pero que sospechábamos que ya tenían signos claros de obsolescencia, sobre todo en el sistema numeral, porque nos decían, estos chiquitos ya cuentan en español, ¿verdad? Entonces esto es lo que nos sale bien interesante. Por ejemplo, para contar una canasta, vean donde los hablantes tradicional y conservador cuentan uno redondo, 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 pero ya los innovadores lo cuentan con uno plano, por ejemplo. O 3 dantas. Entonces el hablante tradicional hace una cosa interesante que pues, no nos da tiempo de ver. Los conservadores los cuentan como alargados, uno de los hablantes innovadores también, pero el otro lo cuenta como redondo. Entonces básicamente lo que nosotros empezamos a ver es que en los hablantes innovadores el sistema empieza precisamente, ¿verdad?, a perder toda la estructuración que tenía al principio, y pareciera que todo se empieza a igualar en la clase plana, que es verdad, eso es una hipótesis que hay que comprobar, y posiblemente es así porque la clase plana es para contar también abstracto, ¿verdad? Entonces empieza a convertirse en la única clase que va quedando, y si no se cuenta, ¿verdad?, con redondo, con plano, lo primero que salga en el momento. Muy bien, y entonces creamos el juego a partir de este diagnóstico, que es el Tesh-Tabok. ¿En qué consiste el juego? Bueno, es una baraja, ¿verdad? Sí, si quieren verla, ¿verdad? Es básicamente un naipe que creamos, entonces donde hay diferentes imágenes en cantidad, hasta el número 3 la creamos, ¿verdad? Porque es donde son diferentes los números en las diferentes clases. Entonces, hasta el número 3, 1, 2 o 3 de diferentes animales u objetos. Y el juego entonces consiste, se puede usar de muchas maneras, les cuento la manera más simple, que es emparejar, pero para hacer los emparejamientos no puede ser como lo haríamos en una navaja en español, solamente por número, por ejemplo, sino que hay que hacerlo también por número y categoría que se cuenta. Entonces, por ejemplo, yo puedo emparejar a el conejo, lo puedo emparejar con las piedras, ¿verdad? Porque son 2 conejos y 2 piedras, y los 2 son de la clase redonda, ¿verdad? Pero, por ejemplo, no puedo emparejar el caracol, que es 2, bueno, vamos a ver si me sale otra, ajá, aquí, por ejemplo, no podría emparejar las 2 abejas con los 2 jaguares, ¿verdad? Aunque sean iguales en cantidad, porque las abejas son de clase plana y los jaguares son de clase alargada, ¿verdad? Entonces, en el juego se aprende el sistema numeral, pero de forma lúdica, que es la defensa que nosotros hacemos, ¿verdad?, de que se tiene que aprender de esa manera para los niños. Y bueno, esa es una baraja que luego pueden ustedes verla, con objetos también de la cultura tradicional, porque ellos no lo pedían así, que se incluyeran objetos de ese tipo. Y entonces aquí está la parte de prueba. Hacemos la prueba en el espacio de una escuela, porque es ahí donde ¿verdad?, es más el lugar para poderse reunir, aunque no lo hacemos dentro del sistema escolar. Y aquí lo estamos probando más bien con hablantes adultos, a ver qué tal funcionaba, para ver cómo lo podrían usar ellos con los niños. Esta experiencia fue muy interesante porque participaron 2 no hablantes o hablantes, ¿verdad?, con una competencia reducida en braille. Está ahí uno de los hablantes tradicionales, el médico tradicional, está participando, y 2 hablantes también plenos de la lengua. Entonces, básicamente lo que empezamos a ver es la dinámica de juego, cómo se usa, y después de media hora, lo que estamos haciendo es jugando con la baraja, y el resultado era lo que queríamos, ¿verdad? Más bien ya no querían dejar de jugar porque estaban todos vacilando, y probamos lo que queríamos, que era dinamizar esa interacción. Y entonces
ya eran ellos utilizando a los hablantes como modelo y cuando tenían dudas, pero entonces ¿con qué se cuenta? Ah, y también, y entonces se creó un espacio que en serio tuvimos que cortarlos porque ya teníamos que irnos, ¿verdad? Y simplemente entonces les dejamos la baraja ahí para que siguieran. Ese era uno de los materiales, el otro pues no nos da tiempo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, por favor? Rapidísima y corta. Sí, una pregunta muy breve, porque se me ha perdido. Esto no es parte, digamos, de la enseñanza formal de la escuela, sino es por la tarde o es un taller o... Es un taller, sí, es un taller que convocamos para probar el material, pero el material se distribuye tanto para que lo usen los maestros como para que lo usen en las casas, ¿verdad? Sí. Los niños y los adultos. Muy bien. Eso nos interesa siempre, que estén los dos espacios y todos los materiales que creamos están siempre así distribuidos en las casas. Sí, me parece fabuloso, ¿no? Lo que han hecho, muy exitoso en la técnica, ¿no? Podría ser revivir la lengua, enfocando este rasgo de la lengua tan complejo, tan complicado como es la clasificación léxica, ¿no? Entonces quisiera saber si esto de la clasificación léxica solo funciona con los numerales o si funciona en otros campos de la gramática. No, es con los numerales, es ahí donde está codificado los numerales. Es que la lengua es interesante porque esto de la forma es una lengua que le presta, ¿verdad? A nivel de gramaticalización le presta particular atención a la forma. Entonces, por ejemplo, los verbos de golpear son distintos si se golpea con algo alargado, con algo redondo, con algo plano, sí, ese tipo de cosas. Una pregunta nada más rápido. ¿Este programa fue iniciativa de la misma gente de la población? Ah, ya. ¿El gobierno está ayudando? No está, es un programa de la Universidad de Costa Rica, fuera del gobierno, y eso es algo que nos interesa mucho mantenerlo fuera del programa educativo, ¿verdad? Formal. Sí, surgió a raíz de solicitud de las comunidades que nos dijeron de una forma muy vaga: queremos que ustedes nos ayuden a crear material e iniciativas. Cuando nos sentamos con ellos, obviamente no tienen una idea muy clara, ¿verdad?, exactamente qué material es, simplemente queremos crear materiales. Y es ahí entonces donde vamos haciendo todos los tipos de diagnósticos y detectando áreas que a ellos les interesan, ¿verdad?, y que entonces podemos tratar de forma didáctica. Una pregunta muy chiquita: ¿cómo salieron esas divisiones de los campos semánticos, digamos así, de plano, lo alargado? ¿Cómo surgió? El origen. Ellos lo tienen presente, o sea, ¿cómo se definieron esos 4 campos? Bueno, estas son descripciones que ya existían previamente del sistema numeral Bribri. Es un rasgo de la lengua Bribri, pertenece a la familia Chibcha y específicamente a una rama de la familia Chibcha que es la ísmica, y esa rama tiene clasificadores numerales de ese tipo. Toda esa rama la creó con diferentes formas, ¿verdad?, de repartirlas. Pero la característica me parece interesante porque los guau, por ejemplo, seleccionan a los animales, los que van por los árboles son comestibles, los que van por la tierra, ¿no? Entonces son otras jerarquías. Sí, es la forma. Eso para mí muy interesante. Sí, claro, es la forma lo que es más importante aquí, y sobre todo algo muy interesante también, el sistema se ha descrito de una forma muy monolítica, ¿verdad? Y para mí siempre estaba la pregunta de si dónde están los márgenes de creatividad de los hablantes para adscribir a una forma u otra, a una categoría u otra. Y efectivamente eso nos sale también en los estudios, en los diagnósticos que estamos haciendo, porque hay veces que los hablantes con plena competencia quieren adscribir a la tortuga, por ejemplo, en la clase redonda, y otras veces a la clase plana, ¿verdad? Entonces el sistema es muchísimo más dinámico de lo que se ha descrito y por lo tanto más complejo también en el proceso de creditalización. ¿Y está en otra etapa de la descripción? Sí. Es que siempre se ha descrito con 1 o 2 hablantes, ¿verdad? Y hasta ahora estamos haciendo la descripción con varios hablantes. Muchísimas gracias.